Ayer también me suscribí al canal de YouTube. Es bueno que quede allí también grabado, que ocupemos los medios que tenemos en este tiempo para tal fin. Todas las cosas que podamos usar para compartir la palabra, el Señor añada su bendición a ello. La vez pasada estuvimos viendo el libro de Habacuc, así que vamos a continuar con el estudio de este profeta, que es diferente a los profetas que nosotros eh, conocemos, porque Isaías, Jeremías y la definición de un profeta, la definición de un profeta es que el hombre recibía palabra directamente de Dios y la transmitía al pueblo. Esa era la función del profeta y eso es lo que entendemos como profeta. Pero Habacuc en ese sentido es distinto. ¿Por qué es diferente? Porque como vimos la vez pasada, este profeta eleva una oración, una queja al Señor. Entonces, no es que él tome palabra de Dios y hable al pueblo, sino que mira a su alrededor, ve lo que pasa en medio del pueblo y él entonces eleva una queja a Dios a través de preguntas, a través de preguntas. Sabemos que el libro de Habacuc es antes de lo que es la invasión de los babilonios, de los caldeos. El año 607, dijimos aproximadamente, antes de Cristo. ¿Y por qué lo sabemos? Porque todavía está en pie el templo, todavía está en pie, entonces todavía no ha sido destruido, no han sido llevados cautivos al exilio los babilonios. Su nombre, Habacuc, significa un abrazo, un abrazo. Así que vimos del versículo 1, Habacuc del verso 1 al verso 4, las preguntas que le hace Habacuc a Dios. Como digo, él cuando dice profecía que vio el profeta Habacuc, esa parte es como una carga que tiene él, una pesada carga. Todo lo que está viendo a su alrededor y le empieza a pesar en su espíritu. Ve tanta injusticia, tanta inmoralidad, tanta sensualidad, tanta violencia. Vimos también que en el tiempo de Habacuc la ley no era respetada. eh, para los judíos la así llamada Torá, el Antiguo Testamento, no estaba siendo respetada. Las personas iban a la justicia, pero al acudir a la justicia no era justa, la verdad no prevalecía, sino que era por influencia, las personas que tenían más influencia ganaban los juicios, y consideramos también que todo eso se parece a nuestros días, a la actualidad. Entonces no es un libro que podamos pensar que es diferente o que no lo podamos entender. El contexto histórico que vivió Habacuc se parece al que nosotros vivimos y que estamos viviendo. Y la pregunta de Habacuc es, ¿acaso Dios no ve todo lo que está pasando? ¿Acaso yo clamaré, daré oración, no va a oír? Y lo que piensa Habacuc en su interior y lo que podía pensar cualquier persona de ese tiempo es que la ciudad de Jerusalén era una ciudad tan sagrada que no iba a poder ser destruida. Entonces, por eso luego vimos del versículo 5 en adelante cómo los caldeos van a castigar a Judá. Esto era algo impensado. Y Dios le dice, haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis, no la creeréis. Era algo impensado que la ciudad de Jerusalén, la ciudad santa de Dios, la niña de los ojos de Dios, como es nombrada, fuera atacada, fuera destruida. Habacuc pensaba que Dios le iba a responder de otra manera. Habacuc pensaba que al él elevar su queja a Dios y decirle hasta cuándo Dios, ¿acaso no responderás? ¿Acaso no harás algo? Habacuc pensaba que Dios le iba a responder, sí, voy a hacer algo, voy a liberarte, voy a liberar al pueblo de toda esta maldad y van a venir tiempos buenos. Pero la respuesta que recibe es totalmente contraria, contraria. Y a veces en nuestra vida es igual.
Nosotros pasamos tiempo de adversidad, de preocupaciones, de tristezas, de problemas, y pensamos, bueno, Dios, ¿por qué no haces algo? Y esperamos tal vez una respuesta positiva. Hasta aquí llega solamente lo que está pasando y van a venir tiempos mejores, pero a veces vienen tiempos peores, peores que antes. Y el pueblo de Israel, en especial el pueblo de Judá, tuvo tiempos peores. Y eso era lo que no se podía creer. Dice el verso 5: mirad entre las naciones y ved, asombraos porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis, porque aquí yo levanto a los caldeos, estos son los babilonios. ¿Y cómo eran los babilonios? La descripción de Babilonia: nación cruel, cruel. Hasta el día de hoy, la arqueología, cuando encuentra restos de Babilonia, de los caldeos, se ven las imágenes donde aparecen con fierros calientes. Ellos sacaban los ojos de sus prisioneros, por decir algo. Era un pueblo cruel, cruel con aquellos pueblos que eran vencidos, y presuroso, era rápido. Y se le compara también con algunas fieras. Camina por la anchura de la tierra para poseer moradas ajenas. Esto tiene que ver con el saqueo. Eso le iba a pasar al pueblo de Judá. Iba a ser saqueado por los caldeos, por los babilonios. Había maldad en el pueblo de Israel, en el pueblo de Judá, y esa es la inquietud que tiene Habacuc. ¿Acaso Dios no va a hacer algo? Y la respuesta de Dios es sí, voy a hacer algo, pero nadie lo va a creer lo que voy a hacer. Voy a utilizar, que esa es la idea, voy a utilizar a un pueblo que es peor que ti. Eran los caldeos, era peor. ¿Había maldad en Judá, en Israel? La había, pero los caldeos, los babilonios, eran terribles, eran peor que los judíos. Entonces, eso es lo que no se podía creer. Formidables y terribles. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Y aquí en el verso 8 está la comparación con animales, con fieras. Sus caballos serán más ligeros que leopardos. El primer animal allí, el leopardo. También aparece este leopardo como figura en algunas profecías de la rapidez de algunos imperios para conquistar. El leopardo. Y sus jinetes se multiplicarán, y más feroces que lobos nocturnos. Ahí está el otro animal, comparado con este pueblo, un lobo nocturno. Hay documentales donde muestran la crueldad de estos lobos atacando en manada, y no tienen ninguna consideración y piedad con la presa. Y así es comparado los caldeos como leopardo por la rapidez de su ataque, es comparado con estos lobos nocturnos por la crueldad en su ataque. Y también dice: vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Allí está la característica del pueblo, los caldeos, de los babilonios, como leopardos por su rapidez, como lobos nocturnos por su ferocidad. No tendrán piedad del enemigo. Y también al final dice, como las águilas que devoran la presa. O sea, la respuesta que recibe el profeta Habacuc no es para nada agradable a él. Él le esperaba otra respuesta. ¿Acaso no nos sucede eso cuando oramos y recibimos la respuesta del Señor, y a veces pensamos que no corresponde la respuesta, queremos otra respuesta frente a nuestra sociedad, a lo que podemos ver, y Dios, en vez de mejorar la situación, la empeora, y todo va de mal en peor? Eso es lo que le pasó al pueblo de Israel. Estaba pidiendo por mejorar la situación, estaba Habacuc pensando que Dios los iba a liberar, como tantas otras oportunidades lo había liberado, y la respuesta es totalmente contraria. Van a ser destruidos,
como el leopardo, rápidamente a su presa, la ataca. Como el lobo nocturno, va a ser cruel. Y como el águila, van a ser devorados los caldeos. Y eso es lo que no podía entender Habacuc. Cómo Dios, siendo justo, cómo Dios, siendo un Dios bueno, va a ocupar, va a utilizar a un pueblo más terrible que lo que está pasando en Judá para castigarlos. Está bien que Judá, que Israel sean malos, que haya idolatría, pero tú nos vas a castigar con los caldeos que son peores que nosotros, que son más crueles que nosotros, que son más malvados que nosotros. ¿Cómo puede actuar así Dios? Y ahí tenemos un pensamiento del profeta que tiene que ver con lo que es la teología, los pensamientos de Dios que tenemos en nuestra mente. Podemos decir que en el caso de Habacuc, todo lo que él entendía de Dios se le viene abajo. No cuadra con lo que él piensa, lo que él sabe de Dios. Dios le cambia sus pensamientos. Habacuc piensa que Dios actúa de una forma y Dios le demuestra que él puede actuar como él quiera y puede utilizar a quien él quiera para destruir a su pueblo. Y todo esto por su soberana voluntad. Y Habacuc tiene que entender la soberanía de Dios, la soberanía de Dios. ¿Cómo estamos nosotros, hermanos, hermanas, con nuestros pensamientos de Dios? ¿Sabemos cómo actúa Dios? ¿Entendemos cómo actúa Dios? ¿Dónde están basadas nuestras creencias de Dios? ¿Sabe que hay gente que lo que conoce de Dios, lo que sabe de Dios, no lo saca de la Biblia? Piensan o han imaginado un Dios y la forma de actuar de Dios de una forma que no corresponde a la Escritura. Por ejemplo, para dar un ejemplo concreto, hay personas que creen que el infierno no existe. ¿Y por qué creen eso? Porque dicen, bueno, Dios es bueno. ¿Cómo va a haber creado Dios algo tan malo como el infierno? Es un pensamiento, ¿se fija? La persona tiene un pensamiento de Dios, acerca de Dios y cómo actúa Dios, pero no en base a la Escritura, no en base a la palabra de Dios, según sus propios razonamientos. Habacuc desde pequeño había sido instruido. Algunos piensan que era un levita, porque utiliza, por ejemplo, la palabra Selah en alguno de sus escritos, como que era un cantor. Este hombre no desconocía las cosas de Dios. Otro detalle que se nos da de Habacuc, que, por ejemplo, no aparece que haya estudiado en alguna escuela de profetas. No aparece tampoco en el libro su genealogía. Podemos pensar en él como una persona de la multitud de los que estaba allí en Israel, porque Dios ocupa a quien Él quiere para sus propósitos, para su mensaje. Pensamientos que son de Dios, pensamientos de Dios que no son escriturales, no son bíblicos. Y es una pregunta para nosotros. ¿Lo que pensamos de Dios es de acuerdo a lo que la Biblia enseña? Otro pensamiento que está en el día de hoy también. El pensar que no hay solamente dos caminos o dos destinos, cielo o infierno, que nosotros lo sabemos. Las personas piensan en algo relativo. Según el cristianismo, por ejemplo, dicen, hay dos caminos, hay cielo e infierno, pero, según el hinduismo, según las religiones orientales, según los musulmanes, según otras creencias, también pueden llegar a Dios. ¿Se fijan? Que son pensamientos de Dios, pero que no están conformes a la palabra de Dios. Y Dios tiene que confrontar aquellos pensamientos respecto a la palabra. Si no está en la palabra de Dios, no corresponde.
tener pensamientos así de Dios. Lo que le pasa a Habacuc es que él ve a Dios de una forma, piensa que Dios va a actuar de una forma determinada, pero Dios le derriba todo su creencia y le muestra que él puede actuar como quiera, cuando quiera, y utilizar a quien él quiera. Y eso lo entiende Habacuc. Y eso se llama la soberanía de Dios. Dios es un Dios soberano. Así que él va a utilizar a ligeros, a un ejército ligero como leopardos, que eran feroces como lobos y que devoraban a la presa como las águilas. Y lo iba a utilizar para destruir, para atacar a Judá, para atacar a Israel. Dice el versículo 9, toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella, recogerá cautivos como arena, escarnecerá a los reyes y de los príncipes para burla, se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. ¿Sabe que el pueblo, esto de los babilonios, de los caldeos, se burlaba? Ellos sabían que los profetas hablaban de ellos como los instrumentos de destrucción de Dios. Y ellos hacían burla de eso. Y también ellos tenían sus propios dioses y cuando ganaban una victoria no la atribuían al Dios de Israel, al que ellos sabían que los había utilizado desde instrumentos de destrucción. Le daban toda la gloria a sus dioses. Dice, luego pasará como el huracán atribuyendo su fuerza a su Dios. Y ahí está con minúscula. La mayoría, o por no decir todos, todos los pueblos que estaban alrededor de Israel tenían multitud de dioses, multitud de dioses. Y el pueblo de Israel adoraba al único Dios verdadero. Pero ¿sabe lo que pasaba con este pueblo de Israel? Había caído tan bajo que cuando Dios lo veía en su corrupción espiritual, Él les decía, los pueblos que tienen multitud de dioses son fieles a sus dioses. Aunque son dioses falsos, ellos son fieles a esos dioses. Pero el pueblo de Israel, sabiendo que era el único Dios, el Dios verdadero, a pesar de ese conocimiento, el pueblo de Israel era infiel a su Dios. Y el Nuevo Testamento nos dice que nosotros somos el pueblo de Dios, la iglesia, el pueblo de Dios. ¿Acaso no nos representa de alguna manera el pueblo de Israel a nosotros, que a veces somos incrédulos, a veces no vemos la soberanía de Dios en todas las cosas que nos pasan, a veces no estamos de acuerdo con el decreto soberano de Dios y pensamos que Dios se equivoca con lo que nos pasa, con lo que nos sucede, con lo que sucede a nuestro alrededor y pensamos, Dios se está equivocando, ¿cómo va a estar sucediendo esto? Aprendamos como Habacuc, que Dios hace como quiere, cuando quiere, y utiliza los medios que Él le place. Del versículo 12 al versículo 17 está una segunda queja de Habacuc. La primera queja la tenemos del versículo 1 al versículo 4. Y ese es el diálogo de esta profecía, de esta queja elevada a Dios. Habacuc se queja a través de preguntas y Dios le responde. Dios le responde. Y vemos entonces del 12 al 17 una queja del profeta Habacuc y de ahí en adelante entonces Dios le va a responder la segunda vez. Dice el verso 12, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Señor mío, Santo mío? No moriremos
oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Aquí se ve la relación que tiene este hombre de Dios con nuestro Señor. Es una relación que Dios quiere que tengamos con Él. Es una relación personal. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Vemos a Dios como un Dios lejano, como un Dios que está muy lejos de lo que nos sucede, que no le interesa tal vez lo que nos acontece a nosotros? Aquí Habacuc nos enseña la cercanía. Dice, Dios mío, santo mío, Dios mío, santo mío. Es una cercanía total. Es el Dios de Israel, es el Dios de los ejércitos de Israel, es el Dios creador, es el Dios altísimo, es el juez de toda la tierra. Todos los nombres que tiene Jehová Dios. Pero ¿cómo se acerca Habacuc a él? Dios mío, Dios mío. Esta frase de Dios mío se parece a la declaración que hizo un hombre luego de su incredulidad en el libro de Juan, llamado Tomás, cuando no estaba presente, cuando el Señor se apareció a los discípulos. Y él en su incredulidad dijo, si yo no viere las marcas, si no metiere mi dedo en su mano, si no metiere mi mano en su costado, no creeré. Y 8 días después el Señor se aparece, estaba Tomás presente, y hace aquella declaración al Señor, Dios mío, Señor mío. Es conocer a Dios de una forma más íntima, es conocer a Dios de una forma que tal vez no todos le conocen, pero esto requiere esfuerzo. Y bien la salvación es para todos igual, hay un proceso que no es automático y no es para todos igual. Todos somos salvos por gracia. Todos vamos a estar en el cielo. Todos vamos a adorar a Dios. Pero en este mundo está la oportunidad de que nos podamos acercar. No hay impedimento para acercarse cada día más a Dios y tener una relación íntima con Dios. Entonces yo pregunto, y me pregunto obviamente a mí mismo, primero, ¿cómo está esa relación cercana con el Señor, con Dios? ¿Puedo tener esa relación? Decirle en la oración como el Señor nos enseñara, decirle Padre nuestro, pero tener esa cercanía que se tiene con los papás, con el Padre de uno terrenal, porque esa es la relación que quiere el Señor que tengamos con Él, una relación cercana. Aquí le dice, Dios mío, santo mío, a pesar de reconocer la santidad, muy limpio de ojos eres para ver el mal, dice en el verso 13. El profeta Habacuc sabe, está consciente de lo santo, de los ojos de Dios, de la mirada santa de Dios, pero aún así se acerca a Él. Dios mío, esta relación íntima. Y Dios quiere que todos tengamos esta relación. No somos como las religiones. ¿Sabe que las religiones están llenas de jerarquía? Hay un pueblo abajo, la masa, por decirlo así, o el pueblo. Luego vienen personas especiales, más arriba otras personas más especiales, hasta llegar en sucesivas personas especiales, hasta llegar a la jerarquía máxima de la religión. Pero ¿qué es lo que quiere Dios con nosotros, con su pueblo? Que cada uno de nosotros, como reyes y sacerdotes, tengamos esa cercanía con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto lo descubrió el profeta Habacuc. Él es desde el principio, hay eternidad en Él, Él ha creado todas las cosas, es un Dios creador, es el Dios altísimo, pero también es mi Dios en forma personal.
Él no dice nuestro Dios como otros profetas, o el Dios de Israel, o el Dios Jehová de los ejércitos. En este momento Habacuc se presenta como una relación personal, bien personal, mi Dios, mi Dios. Y le reconoce también esto de la santidad. Dios mío, santo mío, no moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Ahí hay otro reconocimiento a nuestro Dios, que lo presenta como la roca, la roca. Y nosotros sabemos también que el Nuevo Testamento, a quien presenta como la roca, dice, la roca es Cristo, nuestro Señor. Así que vemos en el Antiguo Testamento, a través de los profetas, cómo atributos divinos, atributos de Jehová Dios, se presentan en el Nuevo Testamento para nuestro Señor Jesucristo, la deidad, la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 13, seguimos con la santidad, dice, muy limpio de ojos, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Aquí se está refiriendo a los dos pueblos. Por un lado tiene al pueblo de Israel, al pueblo de Judá, y por el otro lado tiene al pueblo de los caldeos, a los babilonios. ¿Y cuál es el pensamiento, cuál es el razonamiento de Habacuc? Hay un pueblo que es impío, impío, que son los caldeos, los babilonios, y hay un pueblo que es justo, el pueblo de Judá, el pueblo donde él vivía. Entonces dice, callarás callarás cuando destruye el impío al más justo que él, pero Habacuc ya había reconocido la maldad de su pueblo, la maldad del pueblo de Israel, la violencia, la corrupción política, moral, económica, social, toda la corrupción de la sociedad, la había reconocido ya, pero aún así, con esa corrupción, el mismo profeta reconoce que el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, es más justo que los caldeos, que eran como leopardos, como águilas, como lobos feroces. Entonces piensa él y le pregunta a Dios, ¿por qué ves al pueblo de los caldeos, los babilonios, que son menospreciadores? ¿Por qué los ves tú? ¿No vas a intervenir? ¿No vas a hacer algo? ¿Cómo vas a utilizar a ese pueblo malvado para atacarnos a nosotros, que si bien somos malos, somos más justos que el pueblo de los babilonios? Y Dios utiliza a quien quiere, incluso a los enemigos de su pueblo, para atacarlos. Y dice el versículo 14, y hace que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Allí también aparece la figura de cómo operaban los babilonios, la figura de una red. Así se llevaban los cautivos. Y la figura es como que un hombre sale a pescar, tira las redes y arrasa con todos los peces, se los lleva. Los babilonios fueron muy crueles. Ellos llegaban a un lugar y atacaban con la rapidez del leopardo, con la ferocidad de los lobos, y devoraban la presa como las águilas, y luego llevaban sus cautivos. Lo vemos después en el libro de Daniel, cómo ellos llevaban a los príncipes, a lo mejor de lo mejor del pueblo que atacaban, se lo llevaban cautivos y lanzaban sus redes y tomaban aquellos peces y se los llevaban. Crueles, un pueblo cruel. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red, los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. ¿Cuál era el orgullo, el regocijo, la alegría de este pueblo tan malvado y tan feroz? Es que ellos hacían lo que querían, no tenían alguien que los detuviera.
avanzaban y nadie los detenía. Y Dios le muestra al profeta Habacuc luego que esto es un propósito divino, son propósitos de Dios. Y el profeta Daniel también lo demuestra. Al profeta Daniel le da una visión de todos los pueblos. Para Dios la historia ya está terminada. Dios sabe qué imperio se va a levantar, qué países van a caer, cuáles imperios van a gobernar sobre otras naciones, sobre otros países. Dios lo sabe todo. El mismo Señor habló de su segunda venida y de habrá guerras y se levantará reino contra reino, nación contra nación, y el Señor lo sabe todo. Oiré rumores de guerra. El Señor lo sabe todo, absolutamente todo. Nada de lo que sucede en este mundo le toma por sorpresa. Todo lo sabe. Está todo determinado ya. Por eso es que se le muestra a Daniel la estatua, la cabeza de oro, Babilonia. Estos son los caldeos, los babilonios. Pero va a llegar un tiempo, y esa es la respuesta que le da Dios, va a llegar un tiempo en que estos caldeos van a caer, los babilonios van a caer, va a llegar otro imperio, el medo-persa, y los van a atacar y los van a destruir y van a gobernar ellos. Y el imperio babilónico ya no va a ser más. Así que no te preocupes, Habacuc, por todo lo que estás sufriendo, lo que estás viendo, porque ya viene el fin determinado por Dios. No hay nada que se me escape a las manos, está diciendo Dios. Por esto hará sacrificios a su red, ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. El pueblo de Babilonia era cruel, era malvado y no se iba a saciar fácilmente. Gobernó, por eso es que la figura de Daniel es una cabeza de oro, porque fue el imperio más grande que ha existido. Para nosotros en la escuela se nos pasa en historia lo que es el imperio romano, como una figura de algo grande, pero en la imagen de Daniel, ese imperio romano se presenta como hierro solamente, como hierro. Y en comparación el hierro con el oro, no tiene comparación, es el oro, el más valioso, el más precioso. Así que el imperio caldeo, el imperio babilónico, fue más grande de todos los imperios conocidos, pero al mismo tiempo de ser grande, de que sea de renombre, también era un pueblo cruel, malvado. Y a veces a lo largo de la historia hemos visto cómo se han levantado países que han formado imperios y estos han sido malvados y crueles. Y nosotros decimos, ¿por qué Dios permite tal atrocidad? ¿Por qué Dios permite aquella guerra? ¿Por qué Dios no interviene en aquella guerra? Y la respuesta de Dios es la misma que está aquí en el libro de Habacuc. Dios lo está permitiendo para sus propósitos, en su soberana voluntad, y él utiliza a veces naciones para castigar a otros pueblos. Y esas son las conclusiones que deja este libro de Habacuc. Así que cuando veamos alguna guerra que no comprendamos, cuando veamos algún propósito que no entendemos o alguna crueldad en alguna guerra, y podemos decir nosotros, ¿por qué Dios no interviene? Bueno, hay sus propósitos. Por ejemplo, lo que siempre se comenta de la crueldad y la maldad del Tercer Reich, de los nazis en Alemania, cómo gobernaron y cómo exterminaron a 6 millones de judíos aproximadamente, y otras personas también en los campos de concentración, y uno dice, ¿cómo Dios permitió todo eso? Pero si consideramos luego lo que pasó a continuación de esa situación, en el tiempo de la Alemania nazi, no existía Israel como nación, no existía. Los judíos estaban en toda Europa. Cada país de Europa tenía una cantidad determinada de judíos.
Pero luego de esto, de la persecución, del holocausto, de las cámaras de gases y todo eso, se levantó un movimiento para volver a una nación, a un Estado israelita. Y luego, pasada la Segunda Guerra Mundial, vemos cómo en Medio Oriente, en los montes de Sión, como decía la profecía, ya no iban a ser dos naciones, Judá e Israel, sino que Dios en los montes de Israel iba a ser una sola nación. Y el profeta dice, ¿impediré yo el nacimiento? Cuando habla, ¿nacerá nación en un día? ¿Nacerá nación en un día? Como una pregunta la deja el profeta. Pero para que naciera Israel como nación, en cumplimiento a las profecías de Dios, a todo lo que estaba programado, tuvo que primero pasar la tragedia, Segunda Guerra Mundial y Holocausto. Pero si vemos el cuadro completo, entonces podemos ver que todo estaba en los propósitos divinos. Y en el día de hoy podemos ver cómo hay un pueblo, una nación, un estado en la tierra de Israel, cumpliendo las profecías del Señor. Y al ver eso, está más próxima la venida del Señor. Dios hace como Él quiere, utiliza los medios que Él quiere para sus propósitos. ¿Y quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre? Laméntese en su pecado, dice Lamentaciones 3:37 en adelante. A veces nosotros nos lamentamos, a veces vemos la crueldad en distintos países, distintas guerras, y pensamos que Dios no está en control de la situación. ¿Dónde está Dios en aquellas tragedias? Lo tiene todo controlado hasta el más mínimo detalle, lo tiene controlado Dios. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. La verdad que el pueblo hacía a su antojo lo que ellos querían y Dios los permitió por un tiempo. Pero luego en el capítulo 2 le dice a Habacuc que el pueblo de los babilonios va a ser destruido por otro pueblo, por otro imperio. Capítulo 2, versículo 1. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo, y ahí tenemos que tener presente, hermanos, hermanas, que Dios responde cuando tenemos una inquietud, una duda. Ya vimos que el profeta se queja delante de Dios, es una queja, es un lamento, pero se lo hace a la persona adecuada, a Dios, porque al hacerlo a Dios está reconociendo que Dios todo lo controla, todo lo sabe. Entonces a Él, a quien tengo que quejarme, a que tengo que, al que tengo que decirle lo que me está sucediendo, lo que me está aconteciendo, lo que no comprendo, lo que no entiendo. Entonces le digo a Dios, porque Él es el autor de todo, de lo bueno, de lo malo, de lo grande y lo pequeño. Dios lo hace todo, entonces a Él va elevada mi queja. Pero el Señor responde. ¿Tienes alguna inquietud en tu vida, en tu situación? ¿Algo que está pasando y que tú no lo entiendas? Pregúntale a Dios. Pregúntale a Dios y te va a responder. Dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión, escribe la visión. Y declárala en tablas para que corra el que leyera en ella, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Y aquí también hay un ejemplo para nosotros en el día de hoy acerca de lo que Dios nos puede hablar, porque Dios habla, obviamente no habla de la manera audible,
o en alguna ocasión habló en la Escritura a los hombres de Dios en la antigüedad, sino que ha hablado en este tiempo postrero a través de su Hijo y a través de la palabra de Dios. Entonces, como delante hablaba también de la comunión con el Señor, son cosas prácticas, prácticas. Cada uno de nosotros lee su palabra, lee su Biblia, y en pasajes de la Escritura a veces nos habla el Señor. ¿Qué deberíamos hacer nosotros? Aquí hay como una recomendación a tomar nota. Si yo, por ejemplo, al levantarme, tengo la costumbre de leer mi Biblia en oración y entiendo que Dios me está hablando a través de su palabra, pero como mi mente es tan delicada y soy tan olvidadizo, ¿qué recomienda el profeta aquí a través de estos versículos? Dice, escribe la visión, escribe la visión. Hay hermanos que lo tienen como costumbre, se les ha hecho una costumbre, una buena costumbre. Leen algún pasaje en la Biblia, sienten que Dios les está hablando a ellos y lo anotan en una libreta. Tienen una libreta especial, un cuaderno especial para ellos. Algunos le llaman devocionales. Es un texto, un versículo de la Escritura que el hermano entiende, la hermana entiende, le está hablando Dios a través de la palabra a su vida, a su situación. En ese momento preciso y determinado le está hablando. Entonces, escribe la visión. Es un consejo que yo lo encuentro allí en esos versículos. Escribir lo que entiendo yo que Dios me habla a través de la escritura. Varias veces, en mi caso, en momentos donde faltaba el ánimo, por ejemplo, encontraba algún salmo, un salmo que parecía escrito para mí. Yo sé que los salmos no se escribieron para mí, pero cuando yo leía la escritura con un ánimo un poco bajo y leía ese salmo, me reconfortaba el alma, me subía el ánimo y todo se mejoraba. La situación no cambiaba para nada. Tal vez la situación seguía peor, pero al leer eso, todo cobraba sentido. Y yo decía, gracias a Dios, Dios me habló. Dios me habló a través de su palabra. Entonces yo anotaba y escribía allí. Y a veces he vuelto a ver eso, esos escritos. Es una buena costumbre. Yo sé que varios hermanos tienen aquella costumbre de anotar algo que les ha llamado la atención en la escritura. Escríbalo, escríbalo, dice al profeta cuando Dios le habla, le da esta indicación. Escribe la visión, declárala en tablas. Este era el medio en el cual se escribía en aquel tiempo. Todavía hay algunos descubrimientos arqueológicos, por ejemplo, en el Medio Oriente, donde se encuentran tablillas escritas con la escritura cuneiforme, que es de aquella época, que es una escritura que incluso algunos pudieron traducir en la actualidad, y se van descubriendo cada vez más cosas a través de que quedaron estas tablillas en barro escritas allí. Escriba lo que Dios le está dando. ¿Y qué es lo que hay que hacer después? Compartir, compartir lo que Dios nos da a nosotros. ¿Sabe que hay libros, por ejemplo, que se han publicado? Hay libros que se han publicado. Recuerdo un libro de un hermano que falleció antes de los 40 años, muy joven, muy joven. Tuvo un ministerio muy próspero delante del Señor, pero murió antes de los 40 años. No recuerdo si fueron 34 o 36 años que murió él, pero dejó escritos, sus devocionales, sus escritos, que hasta el día de hoy la gente los compra y se edifica a través de esos escritos de un hermano que sentía que Dios le hablaba a través de la palabra y los escribía, tomaba nota de lo que él sentía, de lo que él vivía al leer los pasajes bíblicos. Y hasta el día de hoy estoy hablando de una persona que vivió por allá por el año 1700, y en el día de hoy, 2022, están escritos en las librerías sus libros, porque dice allí, escríbela en tablas. Bueno, en el día de hoy,
¿Cuál es nuestro medio? Podemos, como decía, utilizar los medios que el Señor nos ha dado en nuestra época, en nuestra generación. Hay personas, por ejemplo, que cada día publican un llamado tweet en Twitter, que tiene 126 letras, no se puede pasar de allí. Publica un pensamiento, publica un escrito, un versículo, un pensamiento cristiano, lo deja allí. Hay gente que obviamente no le gusta, a otros sí les gusta, pero allí queda, queda. Hay personas que suben una foto o algo con un texto a Facebook, están escribiendo lo que Dios les ha dado, a Instagram. Alguien podría decir, alguien podría decir, esos son herramientas de Satanás. ¿Sabe qué? En otro tiempo, a la radio se le decía la caja del diablo, hasta que un hermano se atrevió a tener un programa radial cristiano. Y en el día de hoy hay hermanos que han comprado radios y tienen radios cristianas. Bueno, aprovecho de pasar el dato de la iglesia en Lota, tiene la Radio Sana Doctrina, www.radiosanadoctrina.cl, que transmite 24 horas al día, los 7 días de la semana. En otro tiempo la televisión también, la caja del diablo se le decía, hasta que en el día de hoy hay programas de televisión. El hermano Luis tiene un programa de televisión, cada jueves sale a todo el mundo, porque ahora puede salir a todo el mundo. La herramienta no es la mala, sino la utilización que se hace a veces es mala, es influenciada por espíritus incluso, pero si nosotros utilizamos bien lo que el Señor nos ha dado, escribe la visión, lo que Dios te ha dado a ti, no se lo ha dado a nadie más, porque tú has pasado por experiencias que solamente tú sabes que has pasado, has sufrido y tú sabes de la manera que has sufrido, has tenido decepciones y tú sabes las decepciones que has tenido. Y bueno, ¿acaso Dios no te ha sacado de ahí? ¿Acaso Dios no te dio un versículo que te animó en tu sufrimiento? ¿Acaso Dios no te levantó polvo de la ceniza y te tiene hoy día perseverando en tu fe? Escríbelo, escríbelo lo que el Señor te dio a ti, porque lo que te dio a ti no se lo dio a nadie más. Y luego dice, escríbelo, decláralo en tablas para que corra el que leyere en ella. Ahí viene la tercera parte. El Señor nos da algo, segunda parte, lo escribimos, tercera parte, para el que leyera lo que Dios nos ha hecho pasar, que otra persona sea edificada por lo que nosotros pasamos. Y dice, para que corra el que leyera en ella. Que otras personas puedan edificarse y leer tu experiencia, lo que tú has pasado, lo que Dios te ha mostrado, cómo Dios te ha ayudado a ti en tu vida, para que otros lean y puedan ser ayudados también, puedan ser fortalecidos con lo que a ti te tocó vivir, que no es la experiencia de nadie más, es solamente tuya. No, no te mueras, no partas de este mundo, como decía un escritor en la antigüedad, no te vayas a la tumba con tu música sin que nadie la escuche. Compártela con los demás. Comparte lo que el Señor te ha dado a ti. Escribe aquella visión. Escríbela en tablas para Habacuc. En el día de hoy nosotros podemos utilizar las redes sociales. Hablaba del Facebook, hay páginas, hay blogs, está todas las redes sociales. Hay tantas, ocúpalas todas si quieres, pero para las cosas de Dios, para beneficio de los que leyeran. Han llegado testimonios muy bonitos que animan a veces personas desanimadas, personas que están a punto de tomar malas decisiones y de repente abren su teléfono y van viendo imágenes y de repente una imagen le llamó la atención y lo escrito en esa imagen y les hizo cambiar de opinión, les hizo cambiar de decisión que habían tomado. El Señor utiliza todo lo que podamos hacer. Vamos a quedar hasta allí. Vamos a orar. Nuestro Dios, Padre Celestial, te damos las gracias por tu palabra, te damos las gracias por el Señor,
Te damos las gracias por la vida que tú nos has dado y te queremos, Padre, pedir para que la semilla que se ha sembrado en nuestros corazones pueda llevar fruto, fruto abundante en nuestra vida espiritual. Queremos, Padre Celestial, seguir pidiendo por cada una de las cosas que se pueden realizar para tu obra, para la gloria del Señor, y queremos quedar encomendados a ti, pidiendo una bendición especial por cada uno de los presentes, por nuestros familiares también, y lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.